Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una entrevista con un escritor extraordinario. El día de hoy estoy acá con Joseph Ramos, profesor de Economía de la Universidad de Chile, que acaba de sacar un nuevo libro que yo dije, oye, tenemos que hablar de esto. Así que, Joseph, ¿cómo has estado? Pues muy bien, gusto saludarte, Pedro. Entonces, para la gente que no te conoce, yo hice una preintroducción, pero ahí, ¿tú cómo te autodescribes? Bueno, soy hispano-norteamericano, empecemos con eso, hijo de puertorriqueño, nacido en Filadelfia, criado en Nueva York. Oh, Eh, Llegué a Chile, o sea, me doctoré en economía, estudié ingeniería eléctrica y me gradué, y sí, pero no me gustó. Y ahí, por distintas razones, pasé a la economía y me doctoré en Columbia, mi universidad en Nueva York, y me vine a Chile para conocer la experiencia de esta tercera vía de desarrollo que hablaba Eduardo Frei Montalva, en febrero del 68 como profesor visitante a la Facultad de Economía de la Universidad de wow. Chile, o sea, más de 50 años atrás, y del cual jubilé a los 50 años y 6 meses. Eh, pero después de 3 años como profesor full time, seguí con part-time, pero hice carrera en organismos internacionales con sede en Santiago. En el 99 vuelvo a la facultad full-time, dejo las Naciones Unidas. Fui decano entre el 2002 y el 2006, periodo muy feliz de mi vida. Me dediqué cuerpo y alma a renovar la facultad. 2015, la presidenta Bachelet me nombró primer presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Wow. Eh, bueno, me olvidé mi mayor premio de la vida, mayor honor, es que en el 2002 el Parlamento chileno aprobó la ciudadanía por gracia, una ley especial, ciudadanía por gracia. Eh, y jubilé de la universidad justo antes de la pandemia y ahí escribí eh, un libro que me apasiona, siempre me ha apasionado la filosofía, un libro sobre la existencia de Dios, se llama Creer o no creer, el misterio de Dios a la luz de la razón. Y el año pasado escribí un segundo, ya el primero apela al coco, el Ya. segundo apela al corazón, uno sobre Jesús, 9 miradas a la larga de la historia. Y este libro, Economía Humanista, factores no monetarios que inciden en la economía, esto lo escribí hace poco, hace un mes que se publicó, eh, y ahí vuelvo a mi profesión. Esa Sí. es mi historia. No, por eso yo admito que esto fue estas como cosas fortuitas de la vida, que justo estaba con una persona que me dice, oye, voy a ir a el lanzamiento de un libro que se llama Economía Humanista. Y a mí me pasó de que cuando estudié en la universidad, yo estudié ingeniería comercial y me pasaba que habían cosas que me gustaban mucho de los ramos de economía y cosas que me hacían ruido. Entonces siempre tenía una especie como de inquietud de tratar de entender bien esta disciplina que a veces tiende a, esta es una impresión que tengo, como a tratarse como de la economía es una gran disciplina y todos los economistas piensan igual, en lugar de entender que a lo largo de la historia hay distintas visiones, hay distintas escuelas y distintos pensamientos y los economistas pueden estar en desacuerdo entre ellos. Entonces, ahí tu libro fue un poco, cuando me dijeron, como, no, el libro se llama Economía Humanista, fue como, a ver, ¿de qué se trata? Destacamos el doble clic. Y fue esa charla que me pareció fascinante y leer el libro también. Ahí tocaste un poco que llegaste a la economía. ¿Cómo fue que llegaste a esta disciplina? Bueno, estudié ingeniería, porque la verdad no sabía que quería estudiar, yo era muy joven. Bueno, todos son jóvenes cuando entran a la universidad, Sí. pero no tenía idea. Era bueno en matemática, en física, en fin, bueno, ya. Estudié ingeniería, estaba muy de moda. Y ejercí 3 años en la Armada Norteamericana en Cuerpo de Ingenieros
pero no me llenaba. Era una cosa personal, por supuesto. Pero lo que sí conservo de ingeniería era la convicción que gracias a la tecnología, gracias a los avances tecnológicos, por primera vez en la historia de la humanidad, a mediados o fines del siglo XX, la humanidad estaba en condiciones de poner fin a la pobreza si aprovechábamos esos avances tecnológicos. Y entonces yo dije, pues yo quiero participar en ese proyecto. Ese me atrae, poner fin a la pobreza en el mundo. Y ahí estudié economía y quería trabajar en países en desarrollo, no en Washington, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, no, países de desarrollo. Entonces, eso es como la intuición que tuve y del cual no me arrepiento en lo más mínimo. Y bueno, y oye, ahí te lo que quería comentar, y bueno, tú también lo pusiste en el libro, porque tú escribiste 2 libros antes de esto, eh, un poco como, eh, para los que me conocen, Adam Smith también escribió, antes de escribir La riqueza de las naciones, escribió un libro más de filosofía, de su idea de cosas sobre los pensamientos morales. Así es. Bueno, Smith era un filósofo moral. Sí, Esa era su disciplina. La teoría de sentimientos morales es su primer libro. La, la, la riqueza de las naciones viene bastante después. Y la verdad, el primer libro resalta, yo diría, el lado de la empatía del sí, ser humano que fundamenta la posibilidad de cooperación. Mientras el segundo libro, el cual es más conocido, La riqueza de las naciones, afirma la importancia de la competencia. Y este libro mío, de algún modo trato de ser fiel a ambas visiones de Smith, sí. tanto la competencia por la mano invisible como la cooperación. Sí, entonces, por eso fueron cosas que me llamó la atención, de que sentía que tratabas mucho de rescatar la idea de que la economía no es solo la parte que a veces se resalta mucho, la parte como más matemática de, no, esto se trata solamente de eh, eh, la oferta y demanda y la mano invisible, muchos economistas también tienen visiones sobre la sociedad y esto es algo que siento que a veces no se rescata mucho. Y fue una cosa que me llamó la atención del libro. Entonces, te quería preguntar un poco de dónde surgió la idea inicial de escribir este libro en particular. ¿Cuál fue como la inquietud? Bueno, hay 4 experiencias que fueron muy gravitantes en esto. La primera, eh, ya debe haber sido, no sé, 15, 20 años atrás, un trabajo que presentó un colega eh, que era un intento de ver cuán egoístas éramos los ingenieros comerciales. O sea, todos somos egoístas, o sea, no solo los ingenieros comerciales. Entonces, hay técnicas de medición de esto y él comparó el grado de egoísmo de ingenieros comerciales, de alumnos de ingeniería comercial, con el grado de egoísmo de otras carreras. Y por así decirlo, en una escala de 1 a 10, éramos todos medianamente egoístas, pongamos un 5, Claro, tanto los ingenieros comerciales como los no ingenieros comerciales. Pero cuando hacía el mismo ejercicio con alumnos de quinto año de las carreras, los alumnos de las demás carreras en quinto año seguían en 5, medianamente egoístas. Pero los ingenieros comerciales de último año, ¡pum!, habían pegado un salto, por así decirlo, un 8, se habían puesto muy egoístas. Y él entonces dice, medio en broma, medio en serio, deberíamos de informar a los apoderados, a los alumnos, por supuesto, y al CERNAC, que el que entra a esta carrera se arriesga a hacerse egoísta. Bueno, confieso, Pedro, no me gustó esa conclusión, no la quería creer. Y entonces la objeté, o sea, dije, no, pero estos juegos, o sea, estas son técnicas, no claro. puede ser así, no creo que hacemos así.
Claro, Bueno, es, y, te puede pasar que el experimento predispone el resultado. bueno, un poco yo le decía, no, esto es como cuando uno juega fútbol, uno juega a ganar, no porque ser egoísta. Es la idea del juego, bueno, en fin. Eh, pero vino una segunda experiencia que ya me dio vuelta. Eh, el, Hay un memo muy famoso, como 30 años atrás, de del economista jefe del Banco Mundial, y en que, y posteriormente, ministro de Hacienda del gobierno de Clinton. Tampoco alguien, un momio o algo así, no. Sí. Bueno, y él, no voy a dar su nombre, él en el memo dice, si fuera técnicamente posible transferir la polución de un país a otro, sería conveniente socialmente transferir la polución desde los países desarrollados, por así decirlo, donde se genera, a los países subdesarrollados, como África. ¿Y por qué? Bueno, la lógica era muy simple. El daño que produce la polución, los días de enfermedad o de muerte que produce. Decía, ¿y cómo se mide eso? Bueno, ¿cuánto es el ingreso que alguien pierde? En África, un día menos de vida cuesta $1, porque eso es lo que ganan, $1 al día, mientras en Nueva York 300. Entonces, obviamente, si se transfiere la polución a África, se pierde solo $1 en lugar de 300. O sea, en lugar de una vida, cada vida vale por igual, cada vida vale según el ingreso. Ahora, esto es un extremo, él Sí. eventualmente pidió culpa, que era irónico, lo que fuera, pero me di cuenta que tanto hablar de maximización de ingreso es descuidamos de más dimensiones importantes de la vida. Y eso fue un impulso. O sea, para tomar el caso, yo le pregunto muchas veces a la gente, oye, ¿tú por qué estudiaste periodismo? ¿Por ganar más plata? No, nadie entra a periodismo por ganar más plata. O a psicología, o a, eh, eh, o a humanidades, sin decir nada, Claro, arquitectura. si, No, si hay un fuéramos, elemento de vocación, de autorrealización, ¿cierto? claro, si Bueno, fuéramos perfectamente como maximizando el ingreso, veríamos cuál es el ranking, cuál es la mejor la universidad que más paga después y eh, tomamos ya, para eso. y no es así. Entonces, tampoco la elección de pareja. O sea, tal vez en el pasado uno quería casarse con la rica, pero hoy, lo afectivo domina. Y hablando de algo más concreto, el, la justicia. A cada uno de nosotros en nuestro trabajo nos interesa el salario, por supuesto, pero también el trato justo, el trato justo. O sea, yo pienso cuántas mujeres cuando se enteran que el tipo del lado está ganando 15 o 20% más simplemente por ser hombre, haciendo lo mismo que ella, la rabia que le tiene que producir y como le induce, como quien dice, a atornillar al revés, por así decirlo. O Sí. para tomar el caso más frecuente, no más frecuente, más reciente, si uno es profesor trabajando full time en la universidad y ganando un buen sueldo, 3 millones de pesos al Yeah. mes, y descubre que hay alguien que por pituto está ganando 17 millones a media jornada, pero hombre, eso, eso irrita enormemente. O sea, yo habría renunciado a la universidad en protesta por algo Sí. así. O sea, y por eso las empresas saben eso. Por eso hay una escala de remuneraciones. O sea, los ascensos tienen que ser para el que es más, el que lo merece, el que pone más empeño, el mejor, y no simplemente el que es más amigo del dueño. Y en los Eh, salarios hay bandas salariales, o sea, hay un mínimo y un máximo, cosa de que tú puedes tener diferencias, pero no son diferencias que alguien diría que está haciendo injusto el sistema. Así es. Entonces, esto no es palabrería. O sea, las empresas saben que el trabajador valora el trato justo y no solo el salario, y por eso tratan de mantener escalas razonables. Bueno, eso fue una segunda experiencia. La tercera experiencia me pregunté, bueno, pero oye, es cierto que uno se mueve por incentivos no solo monetarios, sino no monetarios, como
trato justo, o lo afectivo, o la vocación, pero no es cierto que somos más egoístas que altruistas, por supuesto somos más egoístas que altruistas, pero tuve una experiencia, una tercera experiencia, que indujo a este libro, que tiene que ver que me di cuenta que no solo hay egoístas y altruistas, sino en cada uno de nosotros hay lo que yo llamo algo decente, Sí. que estamos dispuestos a hacer nuestra parte si el otro hace la suya. Y el ejemplo de esto lo grafico con mis visitas. Yo mostraba cuando tenía muchos amigos extranjeros, venían a Chile, y yo los llevaba, paseaba por el centro, y indudablemente siempre pasábamos por el Paseo Humada, y chuta, al menos en esa época, la gente caminaba por ahí y había puchos, restos de helado, papeles, y la gente iba y votaba. Y mis amigos decían, los chilenos son chanchos. Mm. Bueno, y parecía así. Seguíamos caminando, bajábamos a la estación del metro para volvernos a casa, que es la estación del metro de la Universidad de Chile, y pasaban, veían la plataforma Impeca. Los chilenos eran suizos, decían. ¿Qué hacía que los chanchos de Paseo Más pasaban a ser suizos en el metro y viceversa? Bueno, obvio, si tú estás en Paseo Más y hay muchos papeles, uno más que importa. En cambio, botas el pan. En cambio, vas al metro, ves que la plataforma está limpia y te haces el esfuerzo, haces tu parte. Entonces, me di cuenta que no somos santos, no somos altruistas, no somos Madre Teresa o Padre Hurtado, pero tampoco somos diablos, estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Y eso como que es la base de cooperación, lo cual me lleva a la cuarta experiencia tras este libro. Y siempre me había fascinado la metáfora de la mano invisible de Adam Smith, donde él rescata la importancia de la competencia. O sea, gracias a la competencia, incluso gente egoísta es inducido como por una mano invisible a producir lo que se necesita más o menos a precios razonables siempre que hay competencia. Y bueno, se complementa esto, sin embargo, con otra metáfora. Y yo llamo la metáfora del semáforo quemado. Yo saliendo de la facultad siempre iba por Vicuña Maquena hacia Plaza Italia para tomar la costanera. Y un día reflexiono, subiendo por Vicuña Maquena, hay autos subiendo Vicuña Maquena a Plaza Italia, autos bajando por Providencia. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría si se quemara la semáforo de Plaza Italia? Bueno, obvio que cada auto tratando de pasar, es decir, compitiendo, Claro. empeora la situación para todos y para sí también. O sea, se necesita aquí un buen ciudadano, el carabinero, alguien que deje pasar 10 autos por lado, o algo así. Entonces, la cooperación es muy importante. Sí. Y esto no es puro bla bla, no es puro, o sea, se necesita el semáforo, metáfora del semáforo junto al de la mano invisible. Yo sí cito el ejemplo del Banco Central. El Banco Central es una política que, una institución, mejor dicho, cuya función es seguir una política contracíclica. O sea, cuando la GAIA está temeroso que vienen tiempos peores y recorta su gasto, produce la recesión que temen. Y el Banco Central ahí baja la tasa de interés para impulsar el gasto. Claro. Lo que sería locura, porque cada uno individualmente tiene sentido. Claro. Esa donde el Banco Central impulsa la cooperación. Y eso se da en la microeconomía. Las empresas compiten entre sí, pero dentro de cada empresa hay cooperación. Nadie quiere que el departamento de finanzas esté jodiendo al de producción o producción, el de marketing o viceversa. Quieren que colaboren. Sí. Nadie quiere en una empresa el llanero solitario, el que está dispuesto a serrucharle el piso al otro para él ascender. Quieren gente que trabaja en equipo. Entonces, la cooperación no es puro bla bla, es fundamental en la economía también. Entonces, estas cuatro experiencias, como me llevaron a este libro, que resalta los factores
no monetarios que inciden en la economía. Obviamente los monetarios son importantes, Sí, pero según el caso, los monetarios. Y que también resalta las posibilidades de la cooperación y no solo de la competencia, sí, cosa que a veces descuidamos. sí, porque lo que es interesante que ahora que me contabas como un poco estas inspiraciones, yo siento que quedaron bien reflejadas en el libro, varias bien textuales, porque uno de las, siento que de los, por lo menos los dolores que yo tenía cuando estudiaba economía era cuando tenías que, se presentaba el modelo económico y decían, ok, tiene estos supuestos y es una buena primera aproximación en el sentido de decir, ya, yo quiero entender cómo, yo asumo que la demanda es constante para mover la oferta y ver cómo cambia. Pero después tú tienes que en algún minuto complejizar el modelo porque tienes que reconocer que la realidad es más compleja del modelo y me tocaba mucho de que no pasaba eso, especialmente no se cuestionaba el supuesto de es la persona razonable o no, es el mercado perfecto, ¿no? Como que no se cuestionaba, se da por hecho, cuando después han, y eso son las otras cosas que me gustó del libro, que tú acá respaldas esta visión más amplia a través de cosas como teoría de juego, economía conductual, otras disciplinas que yo diría que son dentro de las económicas que nos dan una visión más amplia, pero parece que a veces como que se ignoran. Bueno, efectivamente, o sea, la verdad es que eh, a todo esto, yo creo que los buenos economistas, los mejores economistas, incorporan, según el caso, eh, estas otras disciplinas y toman un enfoque más amplio. Pero hay una tendencia reduccionista hacia la unidimensionalidad. Ese ejemplo que di sobre del Banco Mundial, sí, el economista jefe del Banco Mundial, esa visión unidimensional, hay una tendencia, y sobre todo, es quedarse en la primera aproximación, es maximizar el ingreso y quedarse y nada más. Es cierto que tú lo estudiaste, todos decimos todo lo demás igual, ceteris Sí. paribus, y hay, pero es un saludo a la bandera muchas veces. Punto es incorporarlo según el caso. O sea, si, qué sé yo, si yo estoy en mi jubilación, lo que me interesa es que el fondo rente más, no rente menos. O sea, no estoy preocupado de otras dimensiones. Bueno, y ajustado por riesgo, Claro. y muy pocas cosas más. Eh, pero en otras dimensiones, son otras, en otras eh, cosas, incluso el trabajo. Yo no tomo solo el trabajo que me paga más, el trabajo que me desafía más, el trabajo, la empresa cuya cultura me identifico más con esa empresa. Entonces, eh, eh, lo que acabo de decir antes, por ejemplo, teníamos un colega, chuta, eh, por así decirlo, ganaba 3 millones en la facultad y la Adolfo Ibáñez le ofreció 6. Chuta, bueno, por muy camiseteado que está con la Chile, tal vez por 1 millón más se habría quedado en la Chile, pero doblarle el sueldo no mucho. Se pensó aumentarle el sueldo, pero el problema ahí, lo que estaba hablando del trapo, si se subía el sueldo de las 6, era cierto que tenía más papers internacionales, o sea, todo el mundo reconocería que era tal vez el mejor, Claro. pero no 2 veces mejor. Entonces, si le tenemos que pagar a él 6, los demás le tendríamos que pagar 5 y obviamente la facultad no podía. Entonces, estas dimensiones entran y entran fuertemente en la economía cuando nos damos cuenta de ello. Sí, y ahí un tema, porque creo que la idea principal del libro es un poco este, corregirme si me equivoco, de, ok, la visión económica es importante, pero es más importante también complementarla, especialmente con otras disciplinas que nos dan luz como a todos nuestros supuestos de hoy si somos racionales, si somos egoístas, si somos cooperativos. Entonces me gustó mucho que la primera parte del libro realmente habla de, ok,
acá tenemos este supuesto, ¿con qué lo complementamos? Y insisto, me gustó mucho de que se nota que hay un trabajo académico fuerte detrás de ver que otras disciplinas también nos entregan luces respecto a los problemas. A veces también hay un libro que se llama Range, no sé si lo has leído. No. Eh, un libro sobre finalmente la importancia de tener una visión amplia y estudiar muchas cosas porque te decía en un minuto de, mira, el autor decía, yo estuve hablando con un volcanólogo que decía que solo sabía de volcanes, entonces me explicaba que todos los problemas climáticos venían de los volcanes, Ya. porque era el único modelo que sabía aplicar en lugar de ir y traer de otras disciplinas que hoy en día con la globalización, eso yo lo encuentro fascinante, que tú puedes estudiar todo esto. O sea, uno de los libros Bueno, que tú citabas acá es Predeciblemente Irracional, que lo vimos en el podcast, y ese es un libro que eh, gracias a que yo voy con internet y lo compro en 2 clics o me lo traen o lo leo por Amazon, lo puedo leer y puedo aprender de disciplinas que en otra época nunca habría aprendido. Entonces, eh, ¿cómo fue un poco esto de que tú decidiste que tenías que no solo resaltar la visión económica, sino que ver, ok, ¿con qué la complemento? bueno, creo que hay un sinnúmero de libros, o sea, como tú sabes, tú leíste el libro, casi nada de eso es cosecha propia. O sea, yo recojo lo que me parece lo más interesante, y queda mucho fuera también, de lo más interesante que había leído. Por ejemplo, varios de los autores que cito son premios Nobel. Sí, O sea, Daniel Kahneman, el libro de él, Thinking Fast, Thinking Slow, es sensacional, sí, mostrando, ahí cuestionando, no es que somos irracionales, pero en muchas cosas estamos al borde de irracionalidad. Eh, eh, Richard Thaler, otro, con el libro Nudge, o sea, empujoncitos, creo que ese lo saqué para leerlo. Ariely con empujoncitos. O sea, un ejemplo de Ariely que me encanta, o sea, hay tantos, pero eh, el- 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 que la importancia de normas sociales versus económicas. O sea, cita el caso de un jardín infantil en Israel en que todos los días suponían recoger los niños a las 5 de la tarde, todos los días a 10%, a veces 20% de los papás llegaban tarde. Entonces se disculpaban, tenían miles de razones, que el tráfico, que qué sé yo, que hubo algo urgente en el trabajo. Bueno, y el problema era que las mujeres, las tías, tenían que quedarse, alguna o más, uno o dos, según el caso. Hasta que consultaron a alguien, probablemente un ingeniero comercial, dijo, ah, bueno, esto tiene fácil solución. Pongamos una multa. El que llega tarde por cada, qué sé yo, cada hora paga, qué sé yo, 10 lucas. Ya, perfecto. Bueno, puso eso y llegaron, muchos más llegaron tarde. ¿Y por qué? Porque antes se sentía el culpable y hacían el esfuerzo. Pero una vez que se puso un precio, consideraban que eso es lo que tenía que pagar, no una multa, era simplemente, bueno, si llego tarde, esto es lo que me cuesta 10.000 pesos por hora. Y al monetizarlo, se perdió la sanción moral. Sí. Entonces, un ejemplo, o sea, que funcionamos así los seres humanos. Sí, o sea, O, caché que justo le estaba comentando a unos amigos tu libro y comentabas esa parte y este era un amigo que estudió ingeniería civil y trabajó mucho en minas y trabajó en Codelco, donde me decía que tú ahí, por ejemplo, ellos tenían un problema que la gente llegara tarde, entonces ponían dentro del sueldo bono por llegar temprano todos los días. Y así una serie de bonos que yo los miraba y decía como, pensando en este sí, ejemplo de Arely, como esto probablemente tiene el efecto opuesto de que está eh, pervertiendo, como está generando un incentivo perverso realmente, ¿no?
Bueno, bueno, la minería, todo esto es un sector donde hay incentivos por cuanta cosa hay. O sea, efectivamente, está sobreincentivado. Tal vez en unos casos donde más funciona, porque es una situación tan inhóspita, la Claro, mina, que tienes que incentivar cosas específicas a cada rato. Pero está, en estas cosas que me llaman la atención, también llama la atención mucho eh, un ejemplo que me encantó de Puerto Rico, mostrando la importancia en tu comportamiento de las personas, de su ambiente. En Puerto Rico, que para los que no saben, está asociado a Estados Unidos, pertenece a Estados Unidos, eh, hay libre cambio de la Constitución americana, todo lo demás. Entonces muchas empresas vinieron a Puerto Rico porque no se pagan impuestos federales, sino solo impuestos a Puerto Rico. Entonces, vinieron y se instalaron en Puerto Rico. El salario era más bajo, en fin, era atractivo. Desafortunadamente, en muchos casos, la productividad de la empresa en Puerto Rico era bastante menor a la empresa, digamos, en Chicago, ¿no? La empresa matriz. Y entonces hicieron dos experimentos. ¿Qué hacemos? Llevamos equipos de Chicago a Puerto Rico para que los puertorriqueños aprendan cómo hacerlo bien, o llevamos puertorriqueños, equipos de Puerto Rico a Chicago y ahí trabajan en la empresa y ahí ven cómo se hace. Bueno, y la empresa, muy ecléctica, hizo los dos ejercicios. Bueno, y los dos ejercicios resultaron. Es decir, cuando los puertorriqueños fueron a Chicago, a las 2 semanas estaban en la productividad de Chicago. Y igualmente, cuando los de Chicago fueron a Puerto Rico, a las 2 semanas, los de Chicago estaban en la productividad puertorriqueña. O sea, el entorno eh, eh, afecta mucho. O sea, son cosas así que dejamos fuera que otras disciplinas obviamente incorporan. O sea, claro, todos sabemos que, que el ambiente influye como uno es. claro. Eh, Claro, y sobre eso, ahí quería preguntarte un poco sobre como parte segunda, que hablas mucho de cooperación, porque efectivamente se deja mucho de lado cuando se habla como de la mirada económica. Ah, la mirada económica es sobre competencia, pero si solo tuviéramos competencia, eh, las empresas no funcionarían internamente. O sea, los gobiernos son un gran ejercicio de competencia, de cooperación, quiero decir, los países son grandes ejercicios de cooperación. Entonces ahí eh, quería saber un poco como tu visión de cómo tú te acercas a ver el tema de la cooperación versus la competencia. Mira, ahí hay que distinguir: el ingeniero comercial menciona economía, el ingeniero comercial menciona administración. Los de administración están muy conscientes, sobre todo cuando toman cursos de personal y cosas así, están muy conscientes de la importancia de motivar a la gente y que la motivación y que lograr al interior de la empresa esa cooperación. Como dije, todas las empresas valoran el sentido de equipo. O sea, eh, igual como toda empresa dice, oye, queremos a alguien con 3 años de experiencia, una de las cosas que siempre valoran el sentido de equipo. Y si descubren en una entrevista que el gallo es tipo llanero solidario, no lo contratan. La gente que estudia administración está muy consciente de eso. La gente que trabaja en la empresa está muy consciente de eso. Los economistas, en cambio, tendemos a descuidar eso porque la gran mayoría de nosotros no trabaja en una empresa. O sea, la empresa nuestra es el país, ¿no? O sea, creamos mini ministros de Hacienda o presidentes del Banco Central. Entonces ahí es menos obvio la necesidad de la cooperación. Ahora, sí la hay, y el ejemplo que te di, el Banco Central es un Sí. perfecto ejemplo de eso. O sea, cuando vino la crisis de 2008 en el mundo, cuando se estaban quebrando buena parte del sistema financiero norteamericano,
Chile, el sistema financiero chileno estaba bien, pero todo el mundo dice, oye, si hay una crisis en Estados Unidos, a Chile la va a golpear. Empresas, bancos, personas, ¿qué es lo prudente? Sí, Individualmente, cada uno frente al temor de una crisis, recorta gasto. Bueno, y ese recorte de gasto multiplicado por 19 millones de personas produce la misma recesión que tanto temían. O sea, es individualmente prudente cortar gasto cuando hay temor de recesión, pero colectivamente es desastroso. claro. Se creó entonces el Banco Central que sigue precisamente una política contracíclica. En el caso de recesiones, estimular el gasto. Y a la inversa, en periodos de euforia, cuando todo el mundo está gastando y en exceso y hay inflación, bueno, sube la tasa para frenar el gasto. Entonces, en la economía hay ejemplos de cooperación, pero somos menos conscientes, creo yo, los economistas, que los administradores de la importancia de la cooperación. Y para muchos nos suena como una especie de bla bla o prédica dominical o algo así, cuando de verdad si uno está dentro de la empresa, esto es pan de cada día. Claro. Ahí también recuerdo haber leído algunos papers que también hablaban de que la gran diferencia de, por decirlo, la gran recesión, la del año 29, con las otras crisis económicas como el 2008 o incluso la pandemia, que decían como, oye, la única razón por la, o una de las, o las razones por las cuales en realidad, si bien hubo una crisis, la recuperación fue mucho más rápida, no duró años, era porque ahora sí se entendían estos conceptos eh, más macroeconómicos, más de política monetaria, de cómo es que hay que un poco hacer de gran coordinador para que efectivamente pueda haber una recuperación más rápida de lo que si dejamos que fuera como el curso natural de las cosas. No solo recuperar, tú tienes razón, pero no solo que la recuperación fue más rápido, sino la crisis fue menos aguda. O Sí, sea, en 1929 el Banco Central norteamericano actuó procíclicamente. O sea, como quien dice, recortemos gasto. O sea, eh, había la visión que el fisco, si hay menos ingresos, tiene que gastar menos, claro, lo cual agudiza la crisis. claro, O sea, el fisco agudizó la crisis. O sea, eh, en la macroeconomía hemos aprendido, y eso es por eso digo, es tal vez el mejor ejemplo en la economía de la importancia de la coordinación, no, de la cooperación, es que el colectivo actúa de una manera que es una lógica diferente a la lógica del individuo. En claro. una crisis, todo individuo sería locura. Yo me recuerdo en la crisis del 2008, crisis financiera, eh, venía en un taxi de Pudahuel y el taxista me pregunta, yo venía de un seminario internacional donde se veía que el mundo se acababa poco menos, y, y me decía, oye, he estado pensando en renovar mi auto, ¿qué piensa? Chuta. Y pensé a mí adentro, es locura que el gallo gaste en ese momento, porque en ese momento tiene que cuidarse su plata. Pero si le digo esto a los 19 millones de chilenos que no gasten, van a empeorar la crisis. Claro, crea el problema. Entonces tuve que decirle las dos cosas, mira, la verdad, si lo que te voy a decir lo hacen todos los demás chilenos, que sean prudentes, van a empeorar la cosa. Bueno, y obviamente eso, no, eso requiere una solución macro, una solución que todos los 19 millones actuemos de Claro, cierta manera. Y eso es lo que el Banco Central trata de hacer, en ese caso bajando la tasa de interés, o el mismo fisco, claro, que en ese momento bajó impuestos transitoriamente para que la gente teniendo más plata gastara más, claro. para atenuar la gravedad de la crisis, así como tú dijiste también para
hacer más rápido la recuperación. Pero el primer impacto es tratar de que no sea tan profundo. Sí. Así Ah, que eso yo creo que es el mejor ejemplo, a mi modo de ver, de cooperación a nivel macroeconómico, el Banco Central. sí, y ahí tocaste también un tema de que en la universidad creo que se ve mucho cuando se habla como de, bueno, el comportamiento colectivo causa el problema, pero eso se habla más que nada a raíz de esta idea de que, si todos maximizamos la utilidad, entonces todos vamos a querer maximizar la expresión del recurso y el recurso se acaba. Esa es la tragedia de Mm. los comunes. Pero tú lo tocas en el libro y yo lo había visto en otras partes de los tres que decían como los... bueno, esto se llama la tragedia de los comunes porque viene de commons, para los que no hayan Sí, 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 escuchado sí, exacto. el término. Pero resulta que esos espacios comunes también tenían reglas. La gente se ponía... los espacios de uso público tenían reglas que la gente seguía. Sí, sí. Bueno, sí, o sea, un ejemplo en la economía que tú acabas de señalar, donde se necesita coordinación, es el caso, para ponerlo simple para el público, eh, la veda. O sea, uno sabe que en un lago hay cierta cantidad de peces que se necesita reproducir, pero el incentivo de cada pescador es sacar todo lo que pueda. Eh, todos saben que si todos sacamos todo lo que se puede, tal vez se acabe. Y entonces se necesita veda. Entonces es un ejemplo del problema de los comunes, eh, donde el incentivo de todos es el pescar, aun cuando ese daño lo daña a él y al colectivo. Eh, los ejemplos que cito en el libro es que no solo se necesitan a veces regulaciones como la veda que viene afuera, el gobierno actúa como el buen coordinador, sino incluso, por ejemplo, en canales de riego eh, y también de veda, hay ejemplos de cooperación a nivel privado. Eh, Eleanor Ostrom, otra premio Nobel, hizo sus trabajos sobre este tema, donde había cooperación incluso entre privados, eh, siendo un grupo relativamente reducido, un canal de riesgo, tal vez sea, no sé, 20, 30, o sea, no es 3000, y se pueden lograr acuerdos porque todos están conscientes que si cada uno toma lo que quiere, no llega para todos los demás. Entonces, cómo establecer y se establecen reglas entre ellos y se castigan, es decir, se elimina, sale de la asociación alguien que no cumpla. Y eso puede ser tanto o más eficaz que cuando lo hace el gobierno. Eh, ¿Has jugado el ahora, juego Granjeros? no, no. Es un, ¿Cómo jue- es ese? es un juego que hizo un profesor de mi universidad, eh, el profesor Diego, y la gracia del juego es que funciona un poco como el Catán, donde Ajá, tú tiras un dado y eso genera recursos. En este caso son frutas, uno tiene distintos árboles frutales. Pero el tema es que en el turno de cada jugador se tira el dado para ver quiénes producen, pero también al centro hay recursos de agua. Y cada turno se saca un recurso de agua. ya, Y si tú lo quieres reponer, tienes que gastar lo que produciste. Entonces, si es que se acaba el agua, ahí todos pierden. También a medida que se acaba el agua, se hace más difícil producir. Entonces, todos tienen que estar conscientes de que, ok, en mi turno se va a gastar uno de agua, que si yo no repongo, después esto me causa problemas para los demás y también va a causar problemas para mí. No hay reglas de cómo coordinarse. Uno hablando ahí se coordina para ver cómo, ok, cómo vamos a ir ya. reponiendo esto. Ya, bueno, digamos, mira, cooperación requiere obviamente un daño común o un bien común. Normalmente puede funcionar por solo privados cuando no son muchos. Claro. O sea, el, eh, para hablar de cooperación en un sentido negativo, es mucho más fácil que los productores de petróleo Mm, del mundo
que no son muchos, ¿no? Los grandes serán 10, 20, se pongan de acuerdo, en este caso, restringir la producción o la venta para que el precio suba aún más. Restringen la venta el 10% y el precio sube 30%. Entonces ellos salen ganando. Bueno, es más fácil eso que los agricultores. Los Claro, agricultores podrían recortar la venta y así hacer subir el precio, pero poner de acuerdo a, qué sé yo, 30.000 agricultores en Chile, imposible. claro, Entonces, la cooperación en ese nivel requiere un actor externo, típicamente el gobierno, que entre y actúe por el bien de todos. Eh, con grupos más chicos sí es posible soluciones privadas, pero el punto mayor es que tenemos que, como tu juego de granjeros, a uno le interesa la producción, o el caso de la pesca, nos claro. interesa la producción, pero también corre un riesgo del futuro, Claro, necesita la veda. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Eh, si son muchos, se necesita un factor externo que provoque la operación. Y uno de los argumentos clásicos a todo esto, para la existencia del gobierno, que el gobierno es el representante de la colectividad, claro, del bien común. O sea que si no hubiera gobierno, no habría, habría un desastre, no habrían vedas, sería muy difícil. Eh, entonces, estos bienes colectivos necesitan una acción de un agente, si es que es muy colectivo, de un agente externo que es el gobierno, o sea, junto a todas las demás funciones que pueda tener. claro. Yo saltando un poco el tema, quería tocar ahí la parte 3 que habla un poco del tema de la felicidad, eh, porque siento que me gustó mucho la forma en que lo tratabas, porque tú has leído el libro de Factfulness. No, Bueno, ahí tienes dos recomendaciones mías. no, Eh, y sí, no, no leo los libros que tú me... Pero ese libro habla un poco de cómo entender el mundo a través de ciertos datos, ciertos indicadores y eh, una de las cosas que toca mucho es este tema de que este dilema que tenemos donde las sociedades hoy día están mejor que antes, pero, por- pero se siente que, pero no se siente. Parece que de alguna forma todo está malo, todo está peor. Y acá tú lo tocabas un poco a través de esto, de la importancia de que no es solo un tema de que yo esté bien, es también cómo nos comparamos entre todos y por eso finalmente es que si bien el estándar de calidad de vida ha subido, también la expectativa de calidad de vida ha subido. Bueno, es un punto que a los moralistas les molesta, a los economistas nos molesta. Tendemos a valorar solo lo absoluto. Mm, Y todas las demás disciplinas saben y nuestro sentido común nos dice que nos interesa no solo el nivel absoluto de lo que sea, sino el nivel relativo. Voy a tomar uno que todos vamos a reconocer. La esperanza de vida hoy día en Chile es 81 años. Esperanza de vida al nacer. No sé cuánto habrá sido cuando yo llegué a Chile, pero no creo que llegaba más allá de los 65, 68 años. Entonces, 55 años. Bueno, ¿quién se siente mejor hoy porque su esperanza de vida es 81? Es una cifra, simplemente es un número. Obviamente estamos mejor, pero nos comparamos con lo que quisiéramos o lo que fuera. Digamos, es así. Eh, y voy a pegarme el salto al estallido social. mm, No, nunca dejé de decir cuando me preguntaban sobre el estallido social, digo, un momento, nunca ha habido tanto progreso, no solo económico, sino social en Chile, que lo que hubo en los últimos 30 años. Entonces los periodistas dicen, bueno, ¿cómo? Pero en fin, y entonces el estallido. Digo, bueno, todavía no estamos al nivel de Europa, ¿no? Entonces, claro, la gente no solo valora lo que tienen, sino a lo que aspiran. Y digo, ¿y el día que? O sea,
¿Y ustedes se dieron cuenta que hay los indignados en España? Claro. España está todavía mucho más adelante que nosotros, pero ¿tú crees que los españoles se sienten mejor porque están mejor que los chilenos? No, porque dicen que queremos estar como los franceses. Y tú vas a Francia, los chalecos amarillos. Entonces digo, y en el tercer milenio va a haber protesta porque uno va a estar insatisfecho, porque uno toma lo que tiene como el punto de referencia. No, Sí, no. eh, Que tu papá, que yo le diga a alguien, oye, tú sabes que tu padre en 1990, en plata de hoy, ganaba 250,000 pesos y hoy gana 750. Dice, bueno, fantástico, pero a mí lo que me interesa es ganar 1 millón. claro, O sea, uno se va subiendo porque es relativo. claro. El Repito, efecto de si mi vecino se compra un auto nuevo, es más probable que yo me compre un auto nuevo. bueno, eso además, eso, pero uno mismo toma el nivel que tiene como el piso y de ahí mira lo que más puede tener. Entonces, siempre va a haber ese factor y no lo tomamos en cuenta adecuadamente, creo yo, en la economía. Eh, Otras disciplinas sí, eh, Sí, pero entonces nosotros tendemos a quedarnos solo con los niveles absolutos. Oye, cl- estamos 3 veces mejor que en 1990. No, por ejemplo, voy a tomar algo. Hoy en día hay mucho temor sobre seguridad. Bueno, un día vi y lo informé en el libro sobre los malestares, que la homicidios, la violencia, era 4 veces mayor a fines del siglo XIX en Chile. No solo en México y Colombia, sino en Chile. Pero ¿por qué me voy a sentir? ¿Por qué un chileno se va a sentir mejor hoy? Porque 100 años atrás era 4 veces peor en Chile. No, él cl- dice, oye, no, que si yo, ha aumentado mucho en los últimos 10 años, eso es lo que le interesa. claro, Entonces, el punto de referencia que uno tiene es vital y eso no lo podemos cambiar los economistas, tenemos que adecuar, es parte de la realidad, tenemos que adecuarnos a cómo la gente actúa y no querer que la gente actúe como nuestros modelos. claro. Eh, Y ahí está el tema también de no solo cómo actúa, sino también cómo percibe las cosas. Porque el tema, tocando el tema de seguridad, y no es para minimizar eh, cómo las personas se sienten, pero hay veces que, dado que los medios de comunicación lo único que hacen es publicar este tipo de noticias, la gente se siente más insegura de lo que realmente está. Así es. O sea, hay un tema no solo de la realidad relativa, todo demás, sino de la percepción, como tú dices. Sí, Y la percepción tiene que ver que si es la noticia todos los días, si todo el mundo te está mandando un WhatsApp, bueno, para pegarme un salto a la política, claro, la gente tiende a asociarse en WhatsApp, su grupo, con gente que piensa como ellos. claro, Entonces, se refuerza el pensamiento, si eres de oposición, porque siempre estás recibiendo noticias de Monsalve, de los Boris, la tontera, de que trató a esto, lo que fuera. Y la inversa, si eres tipo Frente Amplio, siempre estás viendo que será Cubillos, que será Chadwick, que los desgraciados del otro lado. Entonces, eh, la percepción, como tú bien dices, está afectado por eso. Percibimos, tendemos a ver noticias que refuerzan cómo pensamos. sí. Y ahí, ya que hablaste del tema de política más que meternos en política partidista, te quería preguntar porque la cuarta parte hablas de las políticas públicas y me gustó mucho porque siento que esto es de las cosas que también se tratan como eh, de forma unidimensional o en blanco y negro, como o tienes política que es intervencionista o no hay cero intervencionista. Y acá siento que tú pusiste varias visiones, como, no, acá hay varios modelos que nosotros podemos empezar a aplicar dependiendo de cuánto que queremos intervenir en las distintas cosas. Sí, bueno, yo escribí un capítulo ahí, o dos capítulos, un capítulo sobre políticas, eh,
o sea, complementarias Sí. a las habituales. O sea, yo creo en políticas de productividad, creo en necesidad de políticas tributarias, creo en la necesidad de estimular la inversión, o sea, las políticas clásicas. Sí. Pero creo que si uno toma una visión más amplia, también ocurre un sinnúmero de políticas, y ahí ejemplifiqué con 10. Y lo hice para que esto no fuera un ejercicio de desahogo, donde criticara la economía, pero a final de cuentas no tuviera nada propositivo. Pues, No es que yo me juegue el pellejo, yo creo en las 10 que puse ahí, pero no son las únicas y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ellas. sí. Pero era para ejemplificar que esto puede terminar en algo práctico. Sí, y no, y yo te diría que hay unas cosas que no quería no tocar porque las encontré tan valiosas, porque unas cosas que con las que hablo con mi amigo Santiago siempre es como la importancia de tener una propuesta, ser propositivo, no solo decir como la cosa está mala, es también decir qué podemos hacer o qué yo voy a hacer al respecto. Y independiente que también yo creo que está muy bien presentado en el sentido de que tú no llegaste acá con tu libro diciendo, acá están los 10 mandamientos. No, sí, claro, exactamente. Doy un par de ejemplos para el público, tú lo leíste. Eh, Obviamente, para la distribución de ingresos hay mucha política tributaria necesaria, calidad de educación, un sinnúmero de cosas así que son fundamentales. Pero también hay cosas sencillas, y aquí aprovechando que el ser humano no solo se mueve por lo monetario, sino por cómo lo estima los demás. Eh, la sanción moral. Entonces, yo digo, imagínate una política muy sencilla, que tú pidas. La ley solo dispone mínimamente intervencionista. La intervención sería que cada empresa tiene que publicar un par de datos cada año. Publicarlo, nada más. Claro. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de su plana ejecutivo es femenino? Eh, Algunos será 15%, otros 20%, otros 30%, lo que sea. Que publiques. Que publique cuál es el ingreso de los 10 ejecutivos mejor pagados respecto al ingreso de los 10 trabajadores en la empresa peor pagados. Será 51, 31, 40, 21, lo que sea. ¿Cuáles las emisiones que produce? Ya, todos esos tres datos. Ninguna, no hay ninguna meta. La única cosa es tú publicas eso. Yo estoy seguro que el efecto de eso es positivo en el sentido de mejorar todos esos indicadores por dos razones. Primero, lo que sabe toda empresa, lo que no se mide, no se gestiona. Tan pronto que empiecen a darse cuenta ellos mismos de los datos, ellos mismos van a empezar a tratar de mejorar, sin que nadie le diga nada. Segundo, cuando tú ves, tomo el caso yo, de la relación de ingresos entre los 10 mejor pagados y 10 peor pagados. Tú, en tu empresa es 50-1 y las empresas con las cuales tú compites es 30-1. Tú por factor de presión social, castigo moral, reputación, vas a bajar eso. O sea, tal vez no subiendo tanto los ejecutivos, pero subiendo mucho más los de abajo. O sea, dándole patines a los de abajo, por así Sí. decirlo. Entonces, es una medida muy sencilla que aprovecha esto de que nos gusta no estar en el peor lugar. O sea, Sí. es tan sencillo como eso. Bueno, eso para dar ejemplo. Voy a dar un segundo ejemplo que tomo de Richard Thaler. El ser humano es miope. O sea, nosotros somos miopes. Tendemos a minimizar el futuro y hasta que llega el futuro y entonces estamos arrepentidos. Y por eso es que estamos obligados en todos los países a ahorrar para las pensiones, porque si no, muchos
no todos, pero muchos llegarían a la tercera edad empobrecidos. Bueno, Sí. ¿qué propone ellos? El problema, ¿cómo superar esto? Dice, el problema del ahorro, todo el mundo está a favor del ahorro, pero el problema del ahorro es que si ahorro ahora más, consumo menos. Y nos gusta también el consumo. Claro. Ese es el dulce. Entonces ellos dicen, bueno, hagamos que queremos subir el ahorro. ¿Qué tal lo siguiente? No empecemos a ahorrar más hoy, sino comprometámonos que los aumentos salariales de los próximos 10 años, por así decirlo, típicamente en 10 años los aumentos salariales serán 15% o algo por el estilo, que la mitad del aumento salarial vaya a ahorro. Mm, Eso quiere decir que nunca estás recortando tu consumo. Lo único que estás haciendo es que va a subir menos a un ritmo menor. Va claro. a subir en lugar de 15%, va a subir 7,5%. Pero tu ahorro a final de ese décimo año va a ser 7,5 puntos más que ahora. Hoy día es 10, la ley Claro. de pensiones, sería 17,5. O sea, sería forma indolora. Es algo que uno puede. Bueno, y hay medidas más fuertes, más intervencionistas, tal vez más cuestionables. eh, Sí, pero Solo lo enuncio la encuentro. palabra, participación en utilidades o desempeño de la empresa, que es bueno para la productividad y es bueno para el empleo y distribución de ingresos. En fin, hay políticas entonces que se pueden desprender, cito 10, les doy aquí y estos esbozos. Sí, y bueno, ahí cortito, esa última que decías de, oye, que la persona participe de las utilidades, eso hay empresas donde se hace para la gama ejecutiva, que parte de tu bono es, te damos acciones de la empresa y a través de las acciones tú compartes de las utilidades. Entonces, como decía, no son ideas, por lo menos yo no las sentí como ideas radicales en ningún sentido. No, no, no son Sí, revolucionarias, no, ay, que cambia, que todo el mundo, no, es no, algo, yo creo que, como se dice, ganar, ganar, win-win. sí, Hay estudios serios, o sea, sobre esto, cito, que muestra que las empresas que dan alguna forma de participación, ya no los ejecutivos, de la plana mayor de todos los trabajadores, suelen tener productividad entre 5 y 8% mayor que las que no, controlando por todas las demás cosas. Entonces es beneficioso para sí, todos esto. Y hay políticas que se pueden tomar para promoverlo, que no sea simplemente una cosa voluntaria. claro. Eh, Y Joseph, ahí para ya acercarnos al sí. cierre, ¿cuál es, porque ya salió hace alrededor de un mes tu libro, ¿cuál tú has visto que ha sido la recepción? Bueno, salió hace poco, o sea, Sí. no hace un mes, así que no tengo idea de las ventas. Yo mandé el libro, o sea, yo tengo la idea o sea, como tú sabes, tuve dos estelares presentadores, Sí, la vicepresidenta del Banco Central, Stephanie Griffith Jones, y, y Carlos Peña, el rector de la Diego Portales, eh, quien, aparte de hacer una presentación brillante, fue muy elogioso del libro. Eh, eh, que- ah, pero yo mandé este libro en su versión borrador a distintas personas para comentarios y críticas, eh, y gracias a ello salió claramente mejorado. Eh, Entre varios colegas había la crítica, o sea, en general hubo una buena recepción, pero hubo algunos colegas que sentían que había sido muy duro con los economistas, al menos en la versión que ellos vieron. Y eso me ayudó, o sea, yo no quiero en este libro que este sea un libro diciendo, estos son una tropa de desgraciados, bestias, qué sé yo, que se comen guagua, no, que son neoliberales, ese tipo de agresión. Yo
Creo en los incentivos monetarios, sin duda, pero quiero resaltar los no monetarios. Ciertamente creo en la importancia de la competencia, la mano invisible, pero esto, creo que el problema de escasez no es un invento de los economistas, es parte de la realidad. Entonces, en esta visión final que tú leíste, creo que soy muy respetuoso de la profesión, total, amo la profesión, me dediqué a ello, creo en ello, creo que puedo hacer mucho bien, así como mucho mal, entonces, gracias a esos comentarios, creo que salió mejor. Es siempre bueno tener una postura equilibrada y Sí, no simplemente ennegrecer al oponente. Es muy fácil, en inglés se llama tener un straw man, un sí, el hombre mono ahí, paja. un hombre de paja que uno ataca, que es fácil presa de todo, que uno se ríe de ellos. Entonces, trato de no hacer eso, eh, pero mostrando las posibilidades que estamos descuidando o a Sí. menudo descuidando o a veces descuidando y que de tomarse en cuenta creo que pueden mejorar nuestro análisis y ciertamente la política. Sí, bueno, si te sirve de algo mi opinión sobre el libro, yo encuentro que efectivamente se sentía equilibrado, se sentía una crítica, no una condena, y me pareció bastante propositivo y que entregaba las herramientas para complementar la visión que decía. Entonces, yo te quería preguntar las últimas preguntas. ¿Cuáles son los libros que tú más has regalado y por qué? ¿O cuáles son los 3 libros que más han influido en tu vida? No necesariamente tiene que ser de economía, puede ser de cualquier cosa. Ya, el libro que más he regalado es un libro del autor inglés ya fallecido C.S. Lewis. eh, en inglés se llama The Screwtape Letters y, ¿Ya? y en castellano son las cartas del diablo. Eh, Lo leí en el eh, colegio y me encantó. ¿Cierto? Sí, Es un libro sobre moral. Uno dice, oye, chuta, qué tema más fome. Pero desde el punto de vista del diablo, es el twist. O sea, donde muestra las debilidades que tenemos los seres humanos. Y es lo más divertido, así como profundo. Y no lo he regalado 1000 veces a distintas personas. C.S. Lewis es un autor que me encanta en general, sus es escritos. muy bueno. El otro, pasando a novela, eh, me encantan las obras de Dostoyevsky, pero tal vez la que más me gustó es una novela no tan conocida, bueno, todas son conocidas, pero no tan conocida como los hermanos Karamazov o cosas así, pues, sino el Idiota. El Idiota, los rusos tienen una valorización del que es medio loco como Como el medio bufón. santo, que como un medio santo, o sea que en la locura hay como santidad. Bueno, y el idiota, o sea, se llama el idiota, es un tipo, un príncipe, bueno, hay miles de príncipes, había el príncipe de Rusia, es una figura de Cristo del siglo XIX, porque usted escribe en el siglo XIX. O sea, al menos así lo vi yo, como una persona que dice cosas que son no adecuadas al momento, pero chuta que tiene muchas verdades, Mm, y que es ingenuo, muy buena persona. Fin, es una novela que me encantó, que es una de esas que le he leído un par de veces. Eh, Sería otra que me gusta mucho, que recomendaría mucho. y, y una última pregunta, como, ¿cuál es el consejo que tú le darías a una persona eh, que está terminando la universidad a punto de entrar a la realidad del mundo laboral? Bueno, te voy a dar, sería una variante sobre lo que le digo al alumno de primer año. Oh,
Cuando llegan a la universidad, los alumnos, primer año, uno de los cursos que dictaba era tenía una de las secciones de introducción, había como 10 en mi época. Me decía, mire, les felicito por entrar a la universidad, y felicito por entrar a esta facultad, esta universidad, la Universidad de Chile, porque para entrar aquí ustedes están en el 2,5% de mejor puntaje de su generación. Y le digo, y es una carrera donde pueden hacer mucho bien. Le digo, el que entró a esta carrera porque piensa que aquí ganará más, se farrea la vida. Se farrea la vida. Ustedes deberían de entrar en esta carrera por el bien que puedan hacer. Y eso le va a dar mucho más sentido a su vida que toda la plata que piensen ganar. No sé que eso tenga mucho efecto, pero lo que le digo en el primer año. En quinto año, si uno hace caso a ese estudio que cité, ya tal vez están pervertidos y ese tipo de discursos, pero seguiría dándole eso. O sea que busquen un trabajo donde se pueden realizar, cumplir bien, poner sus talentos al servicio de una buena causa. Y ciertamente en cualquier trabajo que tengan van a tener un decente pasar. No es que yo considere que la plata no importa, pero van a tener un decente pasar. Entonces, de ser multimillonarios haciendo algo que no les llega, o hacer algo que sí les llega, juéguense por algo que les llegue, algo que les tenga mucho sentido. Eso sería el mensaje que le daría. Me gustó, bien bonito. Joseph, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Yo siempre le pido a la audiencia que si llegan a este punto, dejen un emoji. ¿Qué emoji les deberíamos pedir a las personas? ¿Cuál te gustaría que les pidiéramos? Bueno, ciertamente uno que sea positivo. Ojalá que yo diría uno que le haga pensar. Podríamos poner un cerebrito con las manos así. Eso sería bueno. Un cerebro dándonos un dedo para arriba. El bueno, no el otro dedo arriba. Sí. Joseph, muchas gracias por haber venido al día de hoy. Muchas gracias también a las personas que nos escucharon el día de hoy. La gente, ¿dónde puede encontrar tu libro? Que yo tengo el privilegio de tenerlo firmado. Ya. No, y bueno, creo que está en todas las mejores librerías. Y ciertamente si uno es flojo en Mercado Libre, y uno si quiere abaratarlo, lo compra en Kindle. En Amazon lo baja al tiro y cuesta menos. Yo tengo un dolor con el Kindle que me encanta, pero también me encanta rayar los libros. Yo pongo ahí como... Yo marco y escribo en el borde. Entonces me pasa que en el Kindle no puedo hacer eso, hijo. No, se puede subrayar y se puede poner notas. Sí, es cierto que no es lo mismo. Pero no es lo mismo, sí. Pero para los que tienen problema a la vista, la gran cosa de Kindle es que eleva el font y listo. Sí, y es chico y portátil. Joseph, muchas gracias por el día de hoy y a todos les deseamos una muy buena semana y nos vemos en otro capítulo. Así que hasta luego. Hasta luego y muchas gracias.